Esa pobreza que no tenía una expresión, hoy, al sembrarse en este documento, tiene un sentido. Las 180 páginas que conforman este libro, de ejes diacrónicos y derivas conceptuales de la pobreza, tienen un sentido ideológico que brinda la oportunidad de dar un paso a un pensamiento crítico y reflexivo, con el cual podemos generar alternativas que conlleven a lo que tanto anhelamos para combinar democracia, bienestar social, plenitud económica y justicia social para todas y para todos. En el Salón Legisladores de la República de la Cámara de Diputados fue presentado el libro Ejes diacrónicos y derivas conceptuales de la pobreza. La historia nos despierta y cultiva la curiosidad y nos ayuda a comprender todos los procesos sociales como el que hoy estamos hablando. Y de esta manera conocemos mejor al neoliberalismo y a la globalización, que son dos figuras que sin duda han acrecentado la desigualdad y la pobreza que actualmente vivimos. José Pedro Bisot López, autor del libro, señaló que no busca ofrecer respuestas sobre el concepto de pobreza, sino generar preguntas para combatirla. Por ello, hace un recuento a través de la historia sobre lo que significa ser pobre. Y encontré que prácticamente el 90% de los estudios estaba hecho por economistas. Los economistas se habían hecho dueños de la pobreza. Al entenderla como una condición basada en variables, era fácil determinar quiénes son los pobres. Para muchos, el que tuvieras un trabajo, un auto y un hogar podría definirse como el no ser pobre. Sin embargo, cuando empezamos a ver las características sustanciales de la pobreza sin variables determinantes, la siguiente deducción hizo pensar que entonces los economistas estaban limitados, porque una persona que puede tener una casa de lámina, al final cumpliría con la primera variable. Que tiene un Volkswagen 75 que le ruega a Dios que arranque al otro día, cumple con la segunda variable, que es tener un automóvil. Y 3, que ese empleo que él puede tener es ser taxista de ese Volkswagen. Y entonces, las 3 variables se cumplen. La pregunta es si ese hombre que vive en una casa de cartón tiene un Volkswagen, que es un taxi que utiliza como su oficio, realmente deja de ser pobre. Ante esta situación, los mexicanos utilizan cientos de palabras para definir a quienes se consideran pobres. Explotados, jodidos, desdichados, rotos, desgraciados, marginados, analfabetas, miserables, muertos de hambre y tercermundistas, entre muchos más. Esos son los significados que nos hemos dado entre los pobres. La diputada Almazán, autora del proemio, mencionó que la política económica aplicada por los gobiernos de México es la causante de los niveles de pobreza en el país. En el caso de México sabemos por las últimas décadas y sobre todo por datos del Coneval que mencionan que en el 2018 la población de situación de pobreza era de 41.9% de la población, que corresponde a alrededor de 52.4 millones de personas. Y bajo el modelo impuesto que había durante muchas décadas, la distribución de los ingresos no ha mejorado y las condiciones de vida hemos visto que se han ido deteriorando. Porfirio Muñoz Ledo fue el autor del prólogo. Todos nosotros, sin excepción, sabemos que un pobre es un carente respecto a otra parte de la sociedad. Es que la pobreza es un hecho relativo. Depende de qué perspectivas se le vea. ¿Quién habla de filosofía, habla de economía, habla de ciencia? Efectivamente, la pobreza es un hecho relativo. Si no hay ricos, pues nadie va a saber qué es la pobreza. Si no hay feos, nadie va a saber quiénes son los bonitos. Al final de la presentación, los autores firmaron y dedicaron los libros a los asistentes a la presentación en San Lázaro.